Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo CNN Prime, la mejor información con independencia, con contexto y análisis desde este momento, porque vamos con los titulares. Autoridades de gobierno, las policías y algunos municipios anunciaron el plan Tranquila Navidad, Año Nuevo Seguro. En diversas regiones del país van a aumentar las fiscalizaciones de seguridad, sanitarias y de transporte, entre otras, frente al incremento del público en barrios comerciales. El Senado finalmente aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre Presupuesto para el año 2023. La iniciativa fue visada en la Cámara Alta por 42 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones. En temas internacionales, Cristina Fernández tildó de pelotón de fusilamiento al tribunal que la juzga por malversación de fondos públicos. La vicepresidenta de Argentina volvió a criticar duramente el proceso en su contra, en el que la Fiscalía pide una condena de 12 años. El discurso de Fernández se da a una semana del veredicto del caso Vialidad. Jornada de definiciones en la Copa del Mundo en Qatar. Ecuador quedó eliminado luego de una dramática derrota por 2-1 frente a Senegal. En otro de los partidos, Estados Unidos avanzó de fase luego de imponerse por la cuenta mínima ante Irán. Eso y más, porque aquí comienza CNN Prime. Ya estamos listos para darle la bienvenida nuevamente a las bienvenidas de la casa, Rodrigo Herrera, con todas las noticias del Mundial. Estamos tristes hoy día. Triste entre comillas. Primero que todo, muy buenas tardes ya para ti, para toda la gente, porque acá en Chile, seamos sinceros, había cierta rosca con Ecuador. Yo sé, por lo de Byron, decían con Byron no hubiera sido otra cosa, pero la verdad es que yo estoy triste igual. Mi corazón sudamericano puede más. Es que hay un tema, porque en el fondo, si nos va mal a los sudamericanos, después con qué cara le pedimos a la FIFA más cupo para el Mundial que viene, porque acá somos buenos, porque competimos. No, esto se refleja en resultados. Y lo de Ecuador es doloroso porque se nadó mucho para terminar muerto en la orilla. Se había hecho un buen Mundial. Pero qué poeta. Estuvo a punto de ganar a Holanda, había debutado con una victoria sobre Qatar y todo indicaba de que hoy día había que timber nada más la clasificación y al final, por especular, porque ese es el tema, Ecuador hoy día no jugó como antes, salió a empatar y terminó perdiendo. Pero ¿sabes qué? Yo además estoy triste por Irán. Sí. Porque los jugadores de Irán están en un momento muy complejo, en una dictadura religiosa, y han sido muy valientes para dar su testimonio y protestar, por ejemplo, sin cantar. Anda a ser de Irán y no cantar el himno nacional. Es tremendo. En solidaridad con las represiones, la falta de respeto a los derechos humanos, cómo se ha tratado a las mujeres, todo a raíz de esta mujer que termina siendo matada en una comisaría, bueno, terminan muriendo en el hospital, pero por los maltratos recibió una comisaría, y por lo tanto todo eso por no taparse la cabeza en la manera en que la policía de la moral dice tienen que hacerlo las mujeres, pues estaba con velo pero se le había escapado un mechón. Entonces yo creía que iban a avanzar. Esta selección de valientes creía que se lo merecían. Tú sabes que incluso amenazaron a los familiares de los jugadores que viven en Irán, ¿cierto? Con detenciones, con tortura. Hicieron partido hoy. Lo vieron todo con Estados Unidos, pero no pudieron. ¿Te parece que revisamos algunas imágenes? Y vamos con lo primero, lo que fue la derrota del Ecuador. De manera sorpresiva, les bastaba el empate para clasificar. Estaban nerviosos, no lo hicieron bien. Acá hay penal de Piero Hincapié sobre Saar, lo sanciona el juez. Estos son penales que se cobran en esta instancia en realidad, porque fue un roce a nivel sudamericano menor. Ismailá Saar vence a Galíndez, el ex portero de la Universidad de Chile, para colocar el 1-0 y de esta manera enredar todo para el Ecuador, que en los 67 empata a través de Moisés Caicedo. La locura se desataba entre los ecuatorianos, pero un minuto más tarde cometen un error, una falta en 3/4 de cancha, viene el tiro libre, la pelota que no logra ser despejada y finalmente Koulibaly, el ex hombre del Napoli, que anota el 2-1, con lo cual Ecuador, pese a haber hecho una buena copa, termina eliminado. Buena copa porque debutó ganando, porque a Holanda le hizo un partidazo, pero había que ciertamente ratificarlo ahora y ahí todavía el plantel demostró que no estaba lo suficientemente maduro. Eso sí,
con proyección de futuro. Yo creo que el Ecuador, a través del técnico Alfaro y con el equipo que tiene, todavía le resta para seguir creciendo y tener un nuevo ciclo mundialista muy interesante. Recordemos, eso sí, que las clasificatorias que vienen, ellos van a partir con 3 puntos menos a raíz del castigo impuesto por el caso de Byron Castillo. Y lo decía Mónica, dura pelea de Irán, que necesitaba también de la victoria para clasificar. Enfrentaba a los Estados Unidos y esto ocurrió. Minuto 38, la apertura hacia la derecha, el cabezazo y Christian Pulisic, el capitán América, que anota y queda contuso, a tal punto que tuvieron que llevarlo al hospital porque estaba con un dolor abdominal muy importante. Se pensaba que podía haber alguna fractura de costilla. Sin embargo, el propio Pulisic publicó una imagen en redes sociales donde aparece en la cama del hospital, pero feliz, y ratificando que ya mañana volvería a los entrenamientos y que va a estar para los cruces del fin de semana, de los octavos de final, porque de acuerdo a lo que vimos y los resultados de la jornada de día martes, estos son los primeros cruces de octavos de final confirmados. Países Bajos, ex Holanda, ante los Estados Unidos el día sábado, y el día domingo Inglaterra ante Senegal. Mañana seguirá definiéndose esto con los grupos C y D, pero ya está anotado ahí uno de los primeros cruces, las llaves ya en la ronda de los 16 mejores, cuando ya atravesamos la primera mitad de esta Copa del Mundo. Lo decíamos ayer, ya pasamos, ¿cierto?, el partido 32 que está ahí en la mitad en el Ecuador, y ahora ya entramos en la parte final. Precisamente el resumen de la jornada, todo lo que nos trajo la eliminación de Ecuador, en el informe que de inmediato conocemos con Enzo Olivera desde Qatar. ¿Qué tal, Enzo? Muy buenas noches para ti. ¿Cómo están? Buenas noches. Acá estamos en CNN Chile en la cobertura de este Mundial de Qatar 2022, poniendo el foco, por supuesto, siempre en los representantes del fútbol sudamericano. Hoy día noticia negativa para los representantes de la Conmebol. Aquí en el Khalifa International Stadium, la selección de Ecuador de Gustavo Alfaro es eliminada de esta Copa del Mundo. No sé si sorpresivamente, porque no fue una de las grandes candidatas, pero sí en cuanto a las novedades de este Mundial, porque la verdad que fue una muy buena noticia por cómo Ecuador enfrenta el debut contra Qatar en el partido inaugural y después cómo juega contra Países Bajos, mereciendo ganar, pero termina empatando. En parte hipoteca su clasificación en ese partido que mereció ganar contra los Países Bajos. No aprovechó las oportunidades en ese partido que precisamente se jugó acá hace unos días atrás y que terminan empatando. Hoy con un empate le bastaba a Ecuador para clasificar, pero cuando vas a empatar terminas perdiendo. Y la verdad que hoy día Senegal mostró un buen juego. Más allá de que en la previa de este Mundial se sabía que sin la figura del lesionado Sadio Mané, la estrella del Bayern Múnich, Senegal perdía mucho potencial, pero no se notó. Se vio un equipo compacto, sólido, muy seco en cuanto a lo defensivo y muy directo en cuanto al ataque. La verdad que si lo mereció ganar Senegal, me parece que sí. Termina eliminando a Ecuador, clasifica Senegal. Escuchamos a los hinchas acá en el Khalifa International Stadium de Doha. Honestamente es indescriptible, se siente locamente feliz y esperamos ganar en los octavos de final y llegar a los cuartos de final. Es una victoria para África, claramente, y nos legitima como campeones africanos que llegamos a la siguiente ronda, así que estamos muy felices por África. Bueno, ahí estaban las palabras de los protagonistas acá en el Khalifa International Stadium. ¿Qué se viene para mañana en cuanto a los representantes del fútbol sudamericano? Argentina con Lionel Messi enfrenta a la selección de Polonia de Robert Lewandowski por un cupo en los octavos de final de este Mundial de Qatar 2022. Desde el Khalifa International Stadium, Enzo Olivera para CNN Chile. Perfecto, Enzo, muchas gracias. El informe ahí desde Qatar mismo. Y para ir cerrando esta primera entrega, fíjate que mañana va a ser un día histórico. Sí, muy importante para las mujeres, porque el deporte, ya hemos criticado todo lo que tiene que ver con la dictadura de Qatar y lo vamos a seguir diciendo, la falta de respeto a los derechos humanos, los derechos de las mujeres, pero paradójicamente, que es lo que está fuera de la cancha en ese país, en esa dictadura, dentro de la cancha se va a dar algo simbólico en buena lid para las mujeres. E inédito. Por primera vez en Copas del Mundo va a haber una terna femenina en el duelo entre Costa Rica y Alemania, a cargo de la francesa Stéphanie Frappart, de la jueza central, acompañada de Neusa Bach de Brasil y de Karen Díaz de México. Mujeres para dirigir en el Mundial masculino por vez primera en la historia.
Qué importante eso, a la vez es como para mirar en el fondo, mirar para atrás y ver lo que se ha avanzado. Pero imagínate, estamos en el siglo XXI y recién por primera vez. Sí, da un poquito de vergüenza también, pero es importante el paso. Es como prehistórico todavía. Totalmente. Tantas cosas, sí. Ya, pero excelente noticia. Seguimos entonces en después. Un rato más. Con más goles y hay un par de detalles muy importantes del Mundial. Qatar en la controversia, pero eso lo contamos. Nuevas denuncias, pero eso lo dejamos para después. Ya, Rodrigo, nos vemos en un ratito más. Vamos a seguir avanzando en la revisión de las noticias, porque fíjense que al límite del plazo legal el Congreso despachó finalmente el presupuesto 2023, que es el primero del presidente Gabriel Boric. Vamos a tomar contacto con Giselle Vergara, quien nos cuenta mucho más. Giselle, buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches, así es, porque durante esta tarde terminó el trámite del presupuesto acá en el Congreso Nacional. Fueron 60 días de conversaciones, de discusiones, del trabajo de las comisiones mixtas, posteriormente las discusiones en sala, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, jornadas maratónicas que concluyeron este día martes con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados y también del Senado del informe presentado por la comisión mixta, que fíjate sesionó durante la jornada de ayer hasta eso de las 1 de la madrugada para poder llegar a acuerdos, para poder destrabar aquellos puntos que no se logró el apoyo completo para poder sacarlos adelante, que tienen que ver con dineros que iban destinados a la CGGOV, también al proyecto de aula segura, que no corrieron la misma suerte durante las últimas jornadas como pasó con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se le repusieron el presupuesto para el instituto con un descuento de algunos millones, pero la verdad es que decían desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos que era un triunfo bastante importante poder haber logrado estos dineros tan importantes como ellos señalaban para poder seguir trabajando en su gestión. Así también corrió buena suerte lo que tenía que ver con Interior, con los dineros para las policías también y para los programas de seguridad en esta glosa. Son 32 glosas que se discutieron, fueron durante la jornada de ayer 7 las que se revisaron acá en la Cámara de Diputados, que venían con algunas modificaciones, razón por la cual tuvo que sesionar la comisión mixta, como les decía yo, la noche del lunes para destrabar lo que tiene que ver principalmente con los dineros de CGGOV, que fueron reducidos en 1.600 millones de pesos, eran 2.700 millones de pesos, quedaron con 1.100 millones para poder desarrollar su gestión, pero no quedaron sin recursos, que era lo importante, y también con lo que tiene que ver con aula segura. Se agregaron en la conversación de la comisión mixta también, Mónica, algunos otros ítems que tienen que ver con 1.100 millones de pesos destinados a través de Cercotec para las pymes que fueron afectadas por las situaciones ocurridas durante el estallido social. También dineros que van directamente relacionados a los programas SLEP de educación en el sector de la Araucanía Costa, y esto fue parte de lo que ocurrió, que finalmente logra destrabarse, se aprueba en la Cámara de Diputados, se aprueba en el Senado durante esta jornada, y al terminar la sala acá en el Senado, el ministro Mario Marcel se refirió a lo que fue la discusión del presupuesto 2023. Pasemos a revisar. En el caso de Aula Segura, se acordó establecer una mesa de trabajo para evaluar los requisitos para la gratuidad universitaria y ver cómo recoger dentro de esos requisitos situaciones en las cuales haya alumnos que hayan protagonizado episodios de violencia. Se repuso parte de los recursos que se habían recortado a la Secretaría General de Gobierno. Y ya te comentaba yo que algunos parlamentarios también habían valorado lo que ocurre con esta discusión de presupuesto, más allá de todo el trámite bastante extenso que tuvieron que desarrollar durante los últimos días, y precisamente el senador Coloma se refirió a este punto que yo ya te señalaba, que tiene que ver con los recursos para las pymes y también la reposición de los montos en la partida de Interior para labores de seguridad por parte de las policías. Pasemos a revisar. Hubo espacio para llegar a acuerdos relevantes y también desacuerdos. No todo el presupuesto se aprobó por unanimidad. Hay muchas cosas que se rechazaron, otras hubo votación dividida. Valores que se hayan dado, que la oposición haya contribuido a obtener más recursos para enfrentar el tema de seguridad, más recursos para carabineros, investigaciones,
una nueva lógica, poniendo la glosa del Liceo Bicentenario que se había perdido, nuevas enfermedades que van a ser abordadas en el mundo de la salud, como la diabetes, nuevos caminos para las pymes respecto a víctimas del estallido social. Primera vez se abre una línea de 1.100 millones, que es la primera respecto a aquellos negocios de la zona cero de Chile que quedaron destruidos y que no han podido de alguna manera plantearse de nuevo, pararse. Temas que no eran parte de la discusión, pero finalmente se obtuvo los recursos para poder entregar a este punto tan importante, como se señalaba también, que tiene que ver con los recursos para las pymes a través de Cercotex y otros en materia de educación, y también la reposición de los montos para la CGGOV y esta mesa de trabajo que va a tener que trabajar en todo lo que tiene que ver con los montos de aula segura, que fue también parte de la discusión. Lo señalaba el ministro Marcel, lo señalaban parlamentarios, el diálogo fue constructivo, se pudieron lograr muchas cosas, así señalaban, no teniendo unanimidad en todo, pero lo agradecieron durante las jornadas el diálogo que hubo en torno a este presupuesto 2023 que permite al gobierno del presidente Gabriel Boric poder sacar adelante tantos proyectos que tienen con esta glosa presupuestaria para el próximo año. Seguimos muy atentos al desarrollo en el Congreso, vamos a seguir, ahí la vemos en pantalla, con Josefina de la Fuente, porque el ambiente entre lo que pasó con el presupuesto, lo del sexto retiro, que están ahí también, están tensas las cosas, pero hubo una tensión máxima con el diputado Gaspar Rivas, nuevamente un nuevo incidente, esta vez al interior de la bancada del Partido de la Gente, así que le agradecemos a Giselle. Nos vamos con Josefina de la Fuente para que tú nos cuentes qué ocurrió esta vez. Todo esto tras la destitución de Carolina Marzán como presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Josefina, una nueva censura que logra llevar adelante la oposición. Sí. Sí, tal cual. Buenas noches, Mónica. Es la tercera presidencia que pierde el oficialismo, presidencia de comisión. Ellos iniciaron un proceso de censuras a las presidencias de las comisiones, sobre todo aquellas que por el cambio de fuerzas habían cambiado de signo y eran mayoría de la oposición. Se hizo un pacto desde la oposición con el Partido de la Gente, con algunos parlamentarios del Partido de la Gente. ¿Y por qué digo algunos? Y destaco esto porque eso es el origen del conflicto que termina con el diputado Gaspar Rivas insultando a la jefa y al subjefe de la bancada del Partido de la Gente. A garabatos que repitió en sus múltiples variantes, vamos a decir, incluso ofreció deletrearlas. Se generó un tiempo bastante tenso dentro de la Comisión de Personas Mayores a propósito de la censura a la presidenta de esa comisión. Lo que hicieron la jefa de bancada del Partido de la Gente y el subjefe fue remover al diputado Gaspar Rivas con el objetivo de viabilizar la censura a la presidenta de la comisión del oficialismo y poder desbancar entonces a esa presidenta. Y el diputado Gaspar Rivas se enteró hoy en la mañana que había sido removido de esa comisión y entonces lo cambiaron por otro parlamentario de la bancada del Partido de la Gente que sí estaba por votar con la oposición y por lo tanto votar con B larga a la presidenta de la Comisión de Personas Mayores, la diputada Carolina Marzán. En ese contexto es que el diputado reclama dentro de la comisión, dentro de esta sesión donde se está adoptando la censura. Escuchemos lo que dijo y después vamos a revisar reacciones. Se trata de un reemplazo permanente y los reemplazos permanentes, como lo establece el reglamento, son comunicados por el jefe de bancada al secretario general de la corporación y se incorporan en la cuenta de la sesión de sala inmediatamente próxima, que es lo que sucedió en el día de hoy. Dicho eso, incorporada la cuenta, me llegó un oficio del secretario general de la corporación, que es el que comunica el reemplazo y desde ese momento, desde que se da cuenta en la sala, produce todos sus efectos. Así que en ese sentido, para los efectos de esta secretaría, la titular de ese puesto en esta Comisión de Personas Mayores es la diputada Giovanna Ahumada. No está bien. Creo que lo que se hizo es una concha sumadrada, pero es una concha de sumadrada. ¿Se los deletreo? Concha de sumadrada. Así se llama. Se calman. Entonces tengo fuero, si no se preocupe, si tengo fuero con la Constitución. Y voy a decir que son un par de conchas de su madre. Diputado, pidan la palabra. Sí, son un par de conchas de su madre, Ahumada y Pino. No es un error técnico, es una decisión nuestra como canal no reiterar los insultos. Todos los puntos políticos pueden ser válidos. Puede tener incluso razón el diputado Rivas para estar molesto. Eso es una opinión que cada uno puede
tener y exhibir y encontrarle razón a uno u a otros. Pero lo que no es aceptable es este nivel de trato. Y tenemos que informarlo, no queremos darle más publicidad al insulto y por eso lo sacamos, porque nos parece que nadie, ni él mismo, ni quien recibe en este caso los insultos merece ser tratado de esa manera. Y por eso es que estamos eliminando esos garabatos en que aluden a la madre, ustedes se lo sabrán, digamos, de la diputada. Entonces por eso no lo sacamos. Quiero aclarar que no es un problema técnico, sino ni es que no estuviera grabado, lo tenemos. Pero nos parece que es suficiente con informar lo que ocurrió y que no prestigia en lo absoluto la función política y a quienes sí conservan un buen nivel de trato. Esto no tiene color político, lo hemos visto en distintas bancadas, pero no nos parece aceptable. Sí, tal cual. Y se refirió a eso el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, que lleva esta especie de cruzada de tratar de bajar estos episodios de violencia. Él decía en su declaración que exigía que se dejaran de insultar en la Cámara de Diputadas y de Diputados, algo que ha reiterado ya en las últimas semanas porque se han vivido otros episodios de agresiones entre parlamentarios y él también busca aumentar las sanciones en esa línea reglamentarias a los parlamentarios que incurran en estos actos. También decían los parlamentarios que estaban presentes en esta sesión, esta es una comisión pública que se estaba transmitiendo y era una comisión importante porque se estaba votando la censura de la presidenta de esa comisión y en ese contexto entonces que él da esas declaraciones, pero también a la salida los parlamentarios mencionaban algo en la línea de lo que tú decías, Mónica, que esto sin duda que desprestigia una institución que ya tiene poco prestigio público, que se ve eso en la ciudadanía y que por lo tanto se le hace un flaco favor a la labor parlamentaria estas declaraciones. Además, bueno, la presidenta o expresidenta de esta Comisión de Personas Mayores lamentaba la censura, también ya yendo al contenido propiamente tal, porque lo que consideran desde el oficialismo es que este proceso de censuras tiene como objetivo dicen ellos, una vendetta política, porque ahora que tienen distintas mayorías se están ocupando esas censuras cuando en realidad la censura debería ir por la línea de castigar un mal desempeño, por ejemplo, que no era el caso en esta oportunidad, porque desde la derecha también decían que esta censura se da por un tema político, netamente porque cambia el signo de la comisión y por tanto se usa ese espacio. Escuchemos lo que dijo la ahora expresidenta de la Comisión de Personas Mayores, la diputada Carolina Marzán. El daño no se me hace a mí. Yo creo que uno está ya hecha y la piel se le pone más gruesa con todo lo que está pasando, tan carroñero acá adentro de este Congreso. Yo creo que esto lo único que hace es generar más descrédito de nosotros a la población, porque me escriben muchas personas y me han escrito muchas personas de gobierno y de oposición apoyándome, tratando de pedirme como una explicación a esta censura, pero lo que más me preocupa son las personas, las organizaciones de adultos mayores, las organizaciones de discapacidad con las que nosotros hemos estado trabajando desde que yo entré el 2018 y que hoy día toma forma esto a través de un proyecto de ley, de un proyecto de acuerdo que presenté, motivada justamente por eso, y que se logró levantar esta Comisión de Personas Mayores y Discapacidad. Y, Mónica, yo te decía que es otra presidencia que pierde el oficialismo porque también perdieron la presidencia de la Comisión de Agricultura, la semana pasada perdieron la presidencia de la Comisión de Economía y también se han presentado otras mociones de censuras en otras comisiones. Eso sí, hay algunas otras como por ejemplo en Defensa, que está pendiente, hoy día se suspendió esa sesión, también está pendiente en Seguridad. ¿Y por qué están pendientes? No es menor eso, porque se está trabajando para idealmente alcanzar un acuerdo administrativo más amplio entre el oficialismo y entre la oposición. Y por lo tanto hay presidencias como la Comisión de Seguridad y la Comisión de Defensa que no están mal evaluadas por parte de la derecha y que incluso algunos no quisieran votar, con B larga de nuevo, y por lo tanto están trabajando con las Express para intentar acercar posiciones, así que eso seguramente traería novedades en las próximas semanas, idealmente, dicen de lado y lado, para también evitar que se siga con este proceso de censuras. Comentaron los parlamentarios de la sesión, yo te decía, lo que ocurrió el día de hoy, tanto con la censura como con los dichos, los insultos del diputado Gaspar Rivas, así que pasemos a escuchar esas declaraciones. La sola argumentación de una nueva mayoría no está contemplada en el reglamento. Si fuera por eso, habría muchas decisiones que se toman en el Congreso operando con una simple mayoría, por ejemplo, como la construcción de las comisiones mixtas, que es un tema muy importante, sobre todo a propósito ayer de la ley de presupuesto. Yo lamento una actitud de esta naturaleza. Podrían haber esperado hasta marzo. En marzo la presidenta presentaba su renuncia. ¿Cuál era el problema? 2 o 3 meses. Si ellos habían tenido una mayoría, bueno, que en marzo con un candidato o una candidata la ganara. ¿Por qué dañar a las personas de esta manera?
Una página negra en la historia de este Congreso, toda vez que se destituyó a una presidenta de una comisión que tenía un comportamiento impecable. Nadie nunca la cuestionó, recibió felicitaciones incluso de los que hoy día votaron por su destitución. Hoy día primaron las malas prácticas, conductas mafiosas, para simplemente hacerse de una comisión, probablemente para bloquear también a partir de eso la agenda del gobierno. Bien, ahí los parlamentarios entonces comentando este tema de la censura. Cuento aparte es todo lo que tiene que ver con el diputado Rivas y también el quiebre profundo e interno que tiene el Partido de la Gente, que está dividido en dos, podríamos decir, esa bancada está dividida en dos. Por una parte, los parlamentarios que hicieron este pacto con la oposición para censurar comisiones, por otra parte, otros parlamentarios, incluso algunos votaron por Vladomirosevic como presidente de la Cámara. Los que están en ese lado, en ese grupo, han dicho que no están a favor de las censuras, y es por eso entonces que desde el otro lado, donde está la jefa de bancada, el subjefe de bancado, han decidido remover a esos parlamentarios con el objetivo, como te decía yo, de viabilizar y permitir censuras particulares en ciertas comisiones. Así que tenso el ambiente en la Cámara de Diputadas y Diputados. Tú estabas nombrando al principio cosas que mantienen tensión aquí en el Congreso Nacional. Antes de cerrar, sumo también el cálculo que está haciendo hasta ahora el gobierno para ver si es que están los votos para ratificar mañana al candidato fiscal nacional. Sí, pues ha habido hartos temas al respecto. Te iba a mencionar, de hecho, que hubo una crítica muy fuerte de parte del ex fiscal nacional, Sabas Chaguán, que dijo que se sacó del caso Cascadas y de otros casos más a José Morales, no por injusticia, como dijo él, sino que porque no había logrado nulos avances por razones de buen servicio y que no era efectivo, que después hubo otros casos, como recordamos en Cascada, hubo una sentencia condenatoria y no absolutoria, por lo tanto sí hubo mucho más movimiento después de que él se fue. Dijo además, en algo que es bien inédito, que si de él hubiera dependido no hubiera propuesto, si hubiera sido el presidente de la República o si hubiera sido miembro de la Corte Suprema, no hubiera propuesto a José Morales, que no tenía una buena evaluación de su desempeño. Y también recordó el caso LAN, que tuvo un informe muy negativo respecto de la OCDE en relación con su desempeño en él. Así que te agradecemos, Josefina, y seguimos súper atentos con eso que va a ser una noticia muy relevante mañana. Sí, buenas noches, que esté bien. Chao. Bueno, y 65.000 niños, niñas y adolescentes han sido trasladados a comisarías durante este año, según cifras de Carabineros. ¿Cuál es el rol del Estado y de los tribunales en estos casos? Se lo contamos en el informe de Macarena Román. Imágenes de delitos que tienen algo en común: participación de menores de edad utilizados y vulnerados por adultos para cometer infracciones a la ley. Una situación que preocupa y que pareciera estar lejos de desaparecer en nuestro país. Las intervenciones de Carabineros, como lo hemos señalado, reportan más de 66.000 personas, niños y adolescentes, que han sido denunciados por vulneración de sus derechos. De ellos, 15.739 han cometido infracciones a la ley y más de 50.000 han sido vulnerados en sus derechos. Si reducimos estas cifras, serían 200 menores de edad al día y 8 si calculamos por hora. Cuando Chile ratifica la Convención de los Derechos del Niño en 1990, Chile se compromete a garantizar una serie de derechos y garantías que están establecidas en esa convención, y es de alguna manera hacerse responsable de esos niños, que no solo por ser chilenos, sino por habitar este territorio. Es decir, el Estado, junto a los padres, es el responsable de proteger el bienestar de niños y niñas. El objetivo, eso sí, se sigue buscando. Recién en marzo de este año se promulgó en nuestro país la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez. Todo con el fin de fortalecer el cuidado de los menores de edad y crear oficinas locales para atender la problemática. Hoy en día todo pasa por la justicia. Todas las medidas de protección se judicializan y no todo tiene respuesta en el fondo en eso. Por lo tanto, es absolutamente necesario la implementación de las oficinas locales de la niñez.
Si un adolescente es mayor a 14 años y comete una infracción, pasa al sistema de responsabilidad penal adolescente. Si es menor a esta edad, llega a tribunales de familia porque son inimputables. De esto dependerá si pasan al Sename para cumplir sanciones o al sistema de mejor niñez. Si se toma la decisión de separarlo de la familia y es migrante, sin red de apoyo en Chile, se podría llegar a contactar con un sistema símil de su país. Se recurre a la última medida, que es como último recurso, ¿cierto? Que es el ingreso del niño a un centro residencial. Y ese ingreso al centro residencial es por un tiempo extremadamente acotado mientras se busca alguna alternativa. Pero siempre teniendo en cuenta que el niño sea separado de su familia es la última ratio, como le dicen los abogados. Yo soy socióloga, pero es el término que se utiliza. Tras las cifras entregadas por Carabineros, la Subsecretaría de la Niñez convocó una mesa intersectorial para abordar la vulneración de derechos. El compromiso es concretar un plan con metas establecidas por cada institución que pueda intervenir en este tema. Coordinamos una mesa de trabajo que va a tener resultados, que no se va a quedar solamente en una mesa más, y yo como subsecretaria de la Niñez me voy a hacer cargo de que eso sea así. Y lo que sacamos en limpio es que tenemos y necesitamos, lo primero es tener un catastro. Por lo tanto, hemos lanzado un plan de identificación de los niños, niñas y adolescentes que hoy día están en el espacio público, ya sea en situación de calle, como también durante el día realizando trabajo infantil y muchas veces viendo sus derechos vulnerados. Según los expertos, lo importante es identificar y prevenir los casos de vulneración, además de invertir más recursos en distintos programas y que no solo estén destinados para quienes cometen infracciones. Entre 4 y 7 días tardarían los supermercados en retomar la normalidad de su abastecimiento, mientras en las exportaciones trabajan a toda máquina para ponerse al día con los embarques. Es el panorama que deja el fin del paro de camioneros, cuyo acuerdo consiguió beneficios en seguridad y combustibles. Belén Vázquez nos detalla lo acordado, que incluye además un tema en el que también transaron los sectores privados respecto de las tarifas. No se retiran las 34 querellas por ley de seguridad del Estado, pero se congela el precio del diésel por 4 meses. Esos son dos de los principales ejes del acuerdo alcanzado por el gobierno, los privados y los camioneros, los que terminaron el paro el lunes por la noche. No quiero atribuirle la razón a nadie, pero nosotros hemos sostenido que en materia de seguridad teníamos propuestas que habían sido valoradas y que permitían un acuerdo en materia de seguridad, pero nos parecía que se estaba exigiendo al gobierno algo de lo cual tenía que hacerse cargo el sector privado. Ya lo hemos contestado varias veces, nosotros no hemos hecho ningún compromiso de retirar las querellas. Y esto va a tener un seguimiento inmediato. Hay cosas que empiezan a operar de inmediato, hay otras que son en el corto y mediano plazo, pero hay que entender que la parte de lo que es la seguridad, que es un tema muy importante para nosotros, quedó bastante bien consolidada. El acuerdo que firmaron los camioneros agrupados en la Confederación Fuerza del Norte y los dueños de Camiones del Sur, en todo caso, no es distinto al alcanzado el fin de semana con sus pares de la región de Valparaíso. Pero esta vez, aseguró el subsecretario Monsalve, lo que ayudó a destrabar las negociaciones fue el compromiso del sector privado de ajustar las tarifas del costo de transporte para pequeños transportistas. Hay acuerdos entre transportistas y empresas que son perfectamente atendibles, que tienen polinomio, que no tienen ningún problema, pero también hay otros que no lo pueden obtener, y ahí es donde tienen que los dirigentes de los gremios del transporte organizarse de mejor manera para poder generar equilibrio. Los otros componentes del acuerdo consideran en materia de seguridad la construcción de 12 puntos de descanso, definir 7 puntos seguros entre Arica y Coquimbo, dotar las rutas de mayor seguridad entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y el mejoramiento de la conectividad. Mientras que para el combustible se acordó inyectar $1.500 millones al MEPCO y ampliar la vigencia del reintegro del impuesto específico. Además, congelar el precio del diésel por 4 meses y una vez que este beneficio finalice, establecer un ajuste del precio cada 21 días con un máximo de 15 pesos por litro durante un año. Lo que estamos observando es que se deja de recaudar en torno a $50 millones al mes, y entonces es un esfuerzo fiscal bastante importante. Y eso que la diferencia entre el impuesto específico al diésel y a la gasolina es bastante significativo. Ahora
Ahora que el paro se depuso y las rutas están funcionando en completa normalidad, la cadena productiva espera poder retornar a los itinerarios habituales rápidamente. Los exportadores están pudiendo cargar los buques de cereza y, según sus estimaciones, podrán embarcar todo lo que tenían previsto y no habría pérdida de fruta. Las mermas de todas formas podrán ser cuantificadas en un par de semanas, cuando ya se haya alcanzado el pic de la temporada, que este año bordea los 90 millones de cajas de cerezas. Nos parece que lo que se tenía que exportar se va a poder exportar. Con rezago, con lo que significa eso en las llegadas a destino. Si ayer no se cerraba el acuerdo, hoy día ya estaríamos en una situación catastrófica. Así que no llegamos con mucho volumen, especialmente a China, al Asia, en el caso de las cerezas, que es uno de los productos más importantes, también los arándanos, y que podamos venderlo a precios normales, a precios que es lo que estábamos esperando. Si eso ocurre bien, no vamos a tener grandes pérdidas. Los supermercados ya están trabajando por normalizar el abastecimiento de los locales más afectados, particularmente en las regiones del norte y Valparaíso. El proceso, según sus estimaciones, podría tardar entre 4 y 7 días, dependiendo de la ubicación de cada local. El gobierno destacó que las negociaciones pudieran salir adelante y los gremios empresariales en general valoraron el acuerdo a pesar de las pérdidas que ya se produjeron, pero que se evitó fueran mayores. Bueno, ayer hubo informaciones en distintos medios de prensa, uno respecto al uso de los gastos que tienen que ver con arriendo de sedes parlamentarias, de gastos operacionales, pero también nuevamente CIPER Chile puso sobre el tapete otras denuncias respecto al mal uso de tarjetas que son para cargar combustible y que llegan al Senado. Este reportaje de CIPER Chile reveló, por ejemplo, que la esposa del senador Francisco Chaguán cargó benzina en Concón utilizando el beneficio del parlamentario mientras realizaba actividades en Santiago. Los expertos coinciden en que la normativa es frágil y que falta fiscalización, lo cual no exculpa evidentemente a los parlamentarios, ¿no? Los detalles en el informe de Paul Follert. Si hace una semana eran los diputados quienes estaban en el centro de las miradas, hoy los focos apuntan al Senado. Y por la misma razón, el gasto en combustible, que en algunos casos lo realizan personas que no tienen vínculos con el Congreso. He sido siempre riguroso en términos del uso de los recursos públicos, lo avala mi trayectoria y en ese contexto estoy muy tranquilo. Sin embargo, los datos revelados por un nuevo reportaje de CIPER irían en el sentido contrario. Ahí se demuestra que la esposa del senador, Sandra Ibáñez, quien también es jueza del juzgado de familia de Viña del Mar, cargó benzina con la tarjeta del parlamentario, algo que prohíbe la norma. Lo que ocurre es que está asociado el RUT a la patente del vehículo, el RUT de la persona que carga. Por lo tanto, en general los controles están. Si alguien lo vulneró, bueno, naturalmente eso requiere ser investigado por los entes correspondientes. El presidente de Renovación Nacional afirmó en un primer momento que él estaba como copiloto. Sin embargo, después se reconoció que a la misma hora que su esposa cargó combustible en Concón, él estaba en otras actividades en Santiago. Específicamente participaba del Comité Político de Renovación Nacional y posteriormente era invitado al programa Aquí se debate de CNN. ¿Ella fue la que cargó combustible? Efectivamente, pero justamente porque el día siguiente tenía que salir temprano y eso lo hizo prácticamente en la tarde-noche. ¿Eso lo hizo como un favor? O sea, no utilizó el vehículo. Absolutamente, ella no ha usado el vehículo. Y se deben a malas prácticas que determinados parlamentarios utilizan, aprovechando los márgenes que tiene la regulación respecto a las asignaciones parlamentarias. El problema no es hoy día de transparencia, es de la atingencia y de la necesidad de tener estas asignaciones parlamentarias. En mi caso, yo creo que el parlamentario debiese avanzar a sufragar con su propia dieta estos gastos que hoy día parecen del todo excesivos. Algo similar ocurrió durante una visita del senador a la región de la Araucanía, donde uno de los vehículos que inscribió para las actividades parlamentarias aparece cargando benzina, mientras el senador participaba en el cierre de la campaña del rechazo en esa misma región, aun cuando la normativa prohíbe usar gastos operacionales para participar de actividades de campaña. Al establecer las asignaciones, siempre queda, digamos, un problema en la fiscalización. Pienso yo que debiera darse un paso más de avance del Congreso y establecer, digamos, que ese Consejo de Asignación, de las asignaciones,
tenga facultades fiscalizadoras. El reportaje también menciona el caso del senador Lagos Weber, donde aparece un registro de uno de sus vehículos siendo cargado por un desconocido, que no era ni familiar ni asesor, algo que el senador salió a aclarar. No conozco a la persona que aparece mencionada en el reportaje. Segundo, y más importante, puedo confirmar de que esa persona trabaja desde hace más de 5 años en el servicentro de la Shell en Carén, ruta 68, que sale mencionada en el informe de CIPER, y en consecuencia no hay nada indebido a lo cual yo me pueda referir en esta materia. Expertos en la materia coinciden que la normativa es deficiente y que falta fiscalización, algo que se suma a las leves sanciones que arriesgan los parlamentarios, quienes podrían ser pasados al Comité de Ética. Oye, seguimos con estos casos, pero antes decir, hay dos cosas también que son graves. Lo primero, que CIPER no pudo acceder a toda la información, por lo tanto los casos pueden ser hartos más si se revisara todo o no lo sabemos, pero con los que pudieron acceder encontraron algunos de estos cuestionamientos. Y lo otro, que la primera respuesta del senador Chaguán fue que él estaba con su esposa cuando esto había ocurrido y luego se descubre que no era así. Y finalmente, súper claro, él decía que en lo de la Araucanía tenía que ver con que su escolta, que él tiene la PDI, había ido primero por tierra, él por avión, a unas actividades. El punto es que incluso si no fue para el tema de la campaña, estos gastos son para el movimiento desde el Congreso en Valparaíso y su zona. Y la Araucanía no está en su zona, la que él representa. Pero hay más casos, porque fíjense que un reportaje de Mega reveló que el senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque, ha gastado 12 millones de pesos en el arriendo de una oficina parlamentaria. Según la investigación, la oficina que arrienda Cruzcoque pertenece a la sociedad llamada Mosaico Producciones, de su amigo cercano Juan Carlos Salfate. Tras ser consultado, el parlamentario aseguró que no existían prohibiciones al respecto, ya que estas solo eran expresas respecto de familiares. Agregó que la oficina cuenta con todos sus gastos cubiertos y que se utiliza para realizar actividades parlamentarias. Ahora, cabe recalcar que el gasto de Cruzcoque se efectuó en un periodo de 5 meses y los parlamentarios solo tienen permitido gastar 2 millones de pesos en oficinas parlamentarias adicionales a las que ya cuentan en el Congreso. Hubo otros parlamentarios con montos de 10 millones de pesos y algo así, o sea, que estaban justo en la norma, pero que eran bastante más de lo que otros reportaban. En el caso además de el senador Cruzcoque, los periodistas de Mega fueron al lugar y nadie conocía que allí hubiera una oficina parlamentaria. El senador insistió en que eso podía ser porque había rotación de personal del edificio, pero en lo concreto que ese fue otro de los cuestionamientos, y también hubo cuestionamientos respecto de los gastos operacionales, donde por ejemplo el senador Rojo Edwards aparecía con algo así como 11 millones de pesos en un periodo muy breve, y él dijo que era porque habían comprado computadores, hervidores y otras cosas más para su equipo. Pero ahí está entonces importante la labor de seguir fiscalizando y sobre todo que haya cada vez más transparencia respecto de las cifras y probablemente una auditoría independiente y mayor fiscalización, aunque no necesita nadie fiscalización para hacer lo correcto. Hoy el gobierno lanzó el plan Navidad Tranquila, Año Nuevo Seguro, que busca prevenir de manera oportuna la ocurrencia de delitos en estas fiestas de fin de año. La estrategia va a contar con un refuerzo en las fiscalizaciones y el aumento del contingente policial. Valentina Nieto nos amplía. Que sea una Navidad feliz, tranquila y lo más importante, segura. Y es que a menos de un mes que inician las fiestas de fin de año, el trabajo de las autoridades se ha intensificado para evitar que se repitan episodios como estos. Quedar en medio de la balacera que se producía pasada las 5 de la tarde de este martes en la plaza de Maipú fue inevitable. Balacera que ocurrió en plena feria navideña el 2020 en Maipú y que dejó 3 personas muertas y 2 lesionados de gravedad. El plan Navidad Tranquila, Año Nuevo Seguro es la estrategia que impulsará el gobierno para estas fiestas. Para que efectivamente se vuelva a sentir la presencia del Estado en cada uno de nuestros espacios y también podamos tener un trabajo coordinado como Estado. Han pasado varios años después de la pandemia y necesitamos volver a generar un espacio de encuentro.
Y para eso las autoridades se reforzarán el contingente de carabineros, además de aumentar las fiscalizaciones del comercio establecido e informal, todo a través del trabajo coordinado de 8 seremis de la región metropolitana. La idea es prevenir de manera oportuna la ocurrencia de delitos. Las ferias navideñas eran súper entretenidas, pues era panorama de la tarde, ir a comer, uno iba puro a comer a la feria navideña, pero era entretenido ir a la feria navideña y hoy día no, a mí me da pánico, me da miedo. Mira, antiguamente salíamos mucho a las ferias navideñas a comprar. Hoy en día con este tema de delincuencia, de verdad que cuesta un poco salir. Está bien porque la verdad uno viene con miedo para acá, nos exponemos a cosas siempre. La estrategia contemplará más de 500 controles de la Seremi de Salud en locales de ventas de juguetes, artículos navideños y restaurantes. Los consejos de las autoridades para evitar malos ratos están claros. Las recomendaciones que se hacen normalmente en estas fechas para la ciudadanía es no comprar en lugares que no estén o comercio establecido, no transitar con grandes sumas de dinero y obviamente denunciar los hechos delictuosos que de los cuales puedan ser víctimas. Nosotros hacemos un permanente esfuerzo, redoblamos sobre todo en esta fecha el trabajo de nuestro personal. Efectivamente, esta intensificación son con casi 300 funcionarios que van a estar desplegados en la región metropolitana, como lo mencionaba la delegada, para poder llegar a alcanzar más de 500 fiscalizaciones. Fiscalizaciones que también se realizarán en los terminales de buses y autopistas. Serán más de 2.000 controles en puntos estratégicos, los que realizará la Seremi de Transportes. Debería ser todos los fines de semana grandes controlar, pero yo creo que sería otra situación de viajes. Más seguro. Más seguro y tranquilo. Muy poca la vigilancia porque anda mucha gente robando. ¿Se hace necesario entonces? Sí, se hace necesario mucho. Poner más buses, tener una gama más amplia, donde no se amontone mucha la gente acá, sea más rápido el tomar un bus, el salir. Plan Navidad Tranquila, Año Nuevo Seguro, que buscará por un lado reforzar la seguridad, pero también generar nuevos espacios de encuentro. Desde la Seremi de Economía impulsarán la creación de más de 300 ferias navideñas, todo para que estas fiestas de fin de año sean solo celebración. Se levantan las alertas en el sur del país por la actividad del volcán Villarrica. La ONEMI mantiene, eso sí, alerta amarilla por las constantes bombas piroclásticas que amenazan la zona. Natalia Muñoz nos cuenta. Así luce el interior del cráter del volcán. Según el Cernagiomín, es el más peligroso del país. Es el volcán Villarrica que luego de 7 años vuelve a poner en alerta a la Araucanía y los ríos. Disparos sísmicos y más de una veintena de temblores en el sector mantienen alerta a 4 comunas. Se mantiene vigente para las comunas de Pucón, Villarrica y Curarrehue, en la región de la Araucanía, y también para la región de Panguipulli, en la región de los ríos. Se ha establecido una serie de coordinaciones junto con los municipios mencionados, como también con diversos organismos públicos de la región, de manera de poder estar mejor preparados ante esta situación. El perímetro de seguridad definido por la autoridad regional, consistente en 500 metros en torno al cráter. La zona inmediata al cráter es en estos momentos de alto peligro porque ocurren estas pequeñas explosiones que lanzan material incandescente en los alrededores. Más de 2.860 metros de altura, un cráter abierto de 200 metros de diámetro que contiene un lago de lava de una profundidad que varía de 100 a 150 metros y con una temperatura de más de 1000 grados Celsius. Son las características de este macizo. Ahora son las bombas piroclásticas las que preocupan. Si es que sigue aumentando la cantidad el nivel del lago de lava, si es que sigue subiendo, podría un escenario generarse una erupción muy similar a la del año 2015 y que generó caída de material en torno al edificio volcánico. Y como hay nieve y hielo, ese material, eso se puede fundir por este material caliente que sale del volcán y eso puede generar una serie de lahares, como se les conoce, aluvión. Fue lo que ocurrió en 2015 cuando el material expulsado alcanzó entre 6 a 8 kilómetros de altura. Ahora, según especialistas, la actividad ha ido en aumento y este martes sumó un nuevo evento. Se registró un evento bastante importante en términos de la actividad interna del volcán que hace referencia al movimiento de gases probablemente en la zona todavía del conducto. Probablemente también estuvo asociado a una pequeña explosión. Las rutas de evacuación ya están trazadas por
si hay que ampliar el radio de 500 metros trazado por la ONEMI. Expectación ante una alta columna de magma que comenzó a mediados de octubre con la emanación de dióxido de azufre. En tanto, los sismos registrados corresponden a los movimientos de los fluidos y gases al interior del macizo. Cuando el nivel está muy alto, quiere decir también que hay mucha emanación de gases y al tener muchos gases, partes de esta lava pueden saltar hacia la superficie y al enfriarse se generan rocas conocidas como bombas piroclásticas, que si hay alguien ahí pueden golpearlo y pueden generar un accidente muy grave. Hay eventos como son estas pequeñas explosiones que podrían generar material piroclástico al aire y que puedan afectar a las personas. Estamos viendo un patrón que en los últimos 7 años ha sido bastante común en el caso del volcán Villarrica, pero no significa necesariamente que vaya a finalizar con una gran erupción, como por ejemplo la de marzo del 2015. Registra la mayor cantidad histórica de erupciones de Sudamérica, la que nuevamente deja salir lava dejando expuesta a la población cercana. Una alerta que podría durar semanas, meses o quizás años cuando el Rucapillán de la Araucanía decida volver a despertar. Y atención con lo siguiente, nos importa a todas y a todos, ¿no? La creación de empleos en Chile sigue estancada, es la conclusión en el mercado, luego que el INE informara poco menos de 7.000 nuevas plazas en el último mes. Belén Saldías nos explica. Este tipo de anuncios pareciera cada vez verse en menor medida, debido principalmente a que poco a poco los efectos del escenario económico actual se están viendo reflejados en la ciudadanía. Era algo que se esperaba, pero que siempre genera preocupación, tal y como está ocurriendo con el empleo a nivel nacional. La tasa de desocupación en el trimestre móvil agosto-octubre llegó al 8% según datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas. Sin embargo, los ojos están puestos en la baja creación de trabajos en todo el país. Observamos que hay un crecimiento de los empleos. Es en términos totales menor y corresponde a un 0,1% y esto equivalente a 6.702 puestos de trabajo. Sin embargo, lo que observamos acá es que hay una destrucción o más bien un decrecimiento de los empleos de las mujeres. Solo 6.702 empleos formales fueron los que se crearon en el periodo informado en todo el territorio nacional, lo que estaría dando cuenta de una desaceleración en la creación de nuevos puestos de trabajo, cuestión que ya se proyectaba. Más allá, cierto, de que obviamente haya una ralentización del mercado del trabajo en Chile, es evidente que en el mercado del trabajo no está ocurriendo una catástrofe como muchas veces se ha predicho. El ajuste que está teniendo la economía chilena no necesita ser un ajuste, una terapia de shock. Hay una creación mínima de empleo, ¿sí? Un poquito más de 6.000. Pero también hay casi 6.000 desocupados nuevos. Entonces se puede decir que prácticamente no hay creación de empleo. El INE ya lo anunciaba, la preocupación continúa puesta en las mujeres, ya que según el reporte hubo una destrucción de 15.650 empleos femeninos comparado al trimestre anterior, mientras que en los hombres los trabajos subieron en más de 22.000. Tenemos una falta de puestos de trabajo y especialmente en trabajo formal y especialmente en trabajo formal para las mujeres. Y eso es una fuente de preocupación muy relevante en un contexto que queremos que efectivamente las mujeres vuelvan a participar en el mercado laboral de la manera tan importante y tan creciente como lo venían haciendo en un periodo previo a la pandemia. Sin embargo, pese a la baja creación de nuevos puestos de trabajos formales, la tasa de desocupación se ha mantenido durante los últimos meses en torno al 8%, cuestión que estaría explicada principalmente por el aumento de personas empleadas informalmente. De momento, lo que está permitiendo contener esta destrucción de empleo formal es que hay un aumento bastante importante de empleos informales. Entonces, la gente, ante la falta de oportunidades de empleo formal, está recurriendo al empleo informal para evitar justamente el desempleo. Para los próximos meses, sin contar con la temporada estival, se espera que las cifras de desempleo continúen subiendo, sumado a la situación económica del país que se complejiza, por lo que los expertos coinciden en que es necesario poner énfasis en puntos como despejar incertidumbres políticas e incentivar, por ejemplo, una mayor inversión privada para que de esta forma el impacto no sea tan fuerte sobre los empleos.
Como grave calificaron en La Moneda y también los expertos el aumento de estudiantes que han desertado del sistema educacional entre los años 2021 y 2022. Ante esta realidad, el gobierno se comprometió a utilizar parte del presupuesto en materia educacional en medidas que permitan reintegrar a los ahora exalumnos. El informe es de Francisca Cárdenas. La situación familiar, el contexto económico y cómo es la convivencia en los centros educacionales serían solo algunos factores que, según los expertos, influyen en las alarmantes cifras de deserción escolar, que cada vez aumentan más este año. Muchas veces detrás de los datos de exclusión educativa hay historias de niños, niñas que van a la escuela y se sienten por un lado invisibilizados, sienten muchas veces que no pueden aprender, sienten que tienen experiencias formativas de repente muy frustrantes, incluso de violencia en algunos casos, ¿no? De problemas de convivencia escolar. ¿Y quiénes son estos ex estudiantes y dónde se concentran los niveles de mayor deserción? La mayoría son de primero medio, con 6.736 estudiantes no matriculados. Le sigue segundo medio con 5.617, tercero medio con 4.639 y segundo básico con 3.882. Además, 47.551 están ubicados en zonas urbanas y 2.978 pertenecen a zonas rurales. Según cifras del Ministerio de Educación, solo este año el número de estudiantes desescolarizados llegó a 50.529. Probablemente mayor en enseñanza media si tomamos todos los números, es decir, de primero a cuarto medio, donde mayor desescolarización tenemos. En términos, ¿no es cierto?, de la distribución por género, en tanto hombres y mujeres son números bastante similares a los que, bastante representativos, ¿no es cierto?, de la población escolar chilena. Es por eso que los expertos aseguran que las posibles soluciones y medidas por parte del gobierno deben estar enfocadas en programas de integración educacional, acompañamiento personalizado para cada estudiante y poner los recursos en el incentivo escolar. Y por lo tanto tiene que ser una subvención directa a los colegios, enfocada en todo lo que sea necesario para revincular a los estudiantes. ¿De qué estoy hablando? Educación física, arte y música, profesionales de la asistencia social y de la psicología que puedan revincular a esos alumnos a los colegios, por ejemplo con actividades deportivas, culturales, con asistencia social. Existen medidas concretas que una mesa transversal entregó el año 2020 a las que es importante darle seguimiento, y un proyecto de ley que entrega recursos para la reincorporación de los alumnos que no se tramita desde marzo de este año. Y justamente hay quienes señalan que la responsabilidad no solo está en el gobierno, sino que también en los proyectos de ley que están hace tiempo en el Congreso Nacional y que podrían servir para mejorar la calidad de la educación. Y esperamos que el Ministerio de Educación destine todos los recursos que sean necesarios para generar un plan masivo de reinserción escolar, donde se fortalezcan las comunidades, se otorguen los recursos. Lo que nosotros enviamos un oficio al Ministerio para que explique cuál es la política que está aplicando para hacer volver a estos alumnos al sistema formal educacional. Hay también un proyecto de ley que lo que hace es subvencionar el retorno de los alumnos, proyecto de ley que está dormido en el Senado. Y parte de las medidas que impulsará el Ejecutivo estarán enfocadas en 3 puntos. Un trabajo territorial que permita saber quiénes son los desescolarizados, realizar reportes para señalar los niveles de baja asistencia escolar y fortalecer la comunicación con directores y profesores, algo que se hará a través de los 250.000 millones de pesos del presupuesto educacional. Todos estos recursos están destinados a la revinculación educativa a través, ¿no es cierto?, por ejemplo, de gestores territoriales que nos van a permitir, por ejemplo, que algunas personas vayan por los distintos lugares, barrios, ciudades, ¿no es cierto?, averiguando quiénes son estos jóvenes, ¿no es cierto?, que están desescolarizados. Un panorama preocupante para muchos, teniendo en cuenta además que varios de estos estudiantes prefieren trabajar y aportar de otra manera en sus casas, optando así por dejar sus estudios. Es por eso que desde La Moneda se comprometieron además a fortalecer el bienestar emocional a través del programa de habilidades para la vida, iniciativas que solo verán sus resultados con el tiempo. 5 horas en La Moneda estuvo el presidente de Perú, Pedro Castillo, durante su visita en Chile. Un breve paso que autorizó el Congreso de su país en medio de un complejo escenario político en Perú. ¿Por qué le destacamos que autorizó esta visita? Porque resulta que no autorizó la que solicitó Pedro Castillo a México, y por eso Perú va a ser sede en diciembre de la cumbre de la Alianza del Pacífico. Tiene que recibir la presidencia, no pudo recibirla en México porque, como les decía, no fue autorizado. La nota es de Estefanía Bustamante.
Presidente, la Asamblea Constituyente, el Congreso es el grito del pueblo. La compleja relación con el Congreso de su país lo persigue. Incluso en una de las pocas veces que ha sido autorizado para salir de Perú, el presidente Pedro Castillo llegó a Chile en medio de procesos judiciales en su contra e intentos por destituirlo. Bueno, es parte del escenario político. Creemos importante manifestarle de que por encima de todo está la población, está el ciudadano. Incluso por encima del tercer intento de destitución en su contra, frenado por el Tribunal Constitucional, además de la reciente salida de su primer ministro, ratificando la puerta giratoria que existe en su gabinete. Es totalmente contraria al camino que debe seguir Chile. No creo que sea un buen ejemplo para nuestro país. Sin embargo, las relaciones internacionales deben retomarse. Podremos tener diferencias en lo político por la situación que está viviendo el Perú, pero es un país importante para Chile. El presidente Castillo enfrenta un difícil escenario interno con la inauguración de su quinto gabinete. El viaje a Chile es positivo, cambia la agenda. Agenda que sí fue autorizada por el Congreso peruano, a diferencia de su visita a México para la cumbre de la Alianza del Pacífico, encuentro que algunos querían reprogramar para diciembre y en Lima. Va a depender en todo caso del gesto que tenga el presidente Boric. Hemos concordado con el presidente Castillo realizar la reunión suspendida. ¿Cuál es la fecha tentativa para la cumbre? Y aunque la fecha todavía es un misterio, la intención es reencontrarse en Perú en diciembre, decisión que consultarán con Colombia y México, países dispuestos a retomar la cumbre desde la próxima semana. Y precisamente los presidentes Boric y Castillo están poniéndose de acuerdo en estos momentos, para poder establecer una fecha que será en diciembre ciertamente, ¿no? Porque la alianza tiene que asumir el mando del Perú en enero. Estaban conversándolo los presidentes, pero tienen que hablar también con los demás presidentes. Están viendo ahora para el mes de diciembre, pero coordinar agendas de los presidentes no es fácil. Coordinación que en el encuentro binacional se comprometió con el combate a la delincuencia a través del trabajo conjunto entre policías, además de un plan de trabajo contra la trata de personas y el tráfico de migrantes. Estamos buscando hacer alianzas conjuntas, sino también de mayor envergadura, para que haya una movilidad humana segura, regular. Por eso es que ambos países establecerán que el control fronterizo Chacayuta-Santa Rosa opere las 24 horas del día sin interrupciones, operativo que dicen impactará positivamente a 7 millones de cruces migratorios. Somos complementarios en el marco de la Alianza del Pacífico, en la relación binacional. Tenemos mucho aún que conquistar. Tenemos temas pendientes, como el tema que ya lo habíamos tratado, como el tema migratorio y otros temas, pero vale agendarla con la finalidad de seguir trabajando de la mano. Cierre de un discurso que conmemoró los 200 años de relaciones diplomáticas. Además de la invitación de Castillo, esperar a Boric en Lima tras su breve paso por Chile, luego de que el Congreso le autorizara solo 2 días en nuestro país. Ya está de vuelta Mario Regada, editor internacional de CNN Chile. Mario, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Mónica? Muy bien también. Qué bueno. Vamos a partir nuestra revisión internacional en nuestra región y también con un tema que está relacionado con la nota que veíamos, Mónica, porque el presidente Pedro Castillo va a tener que enfrentar su tercer proceso de vacancia luego de que un congresista consiguiera al menos 67 firmas para iniciar este proceso de destitución. Lo quieren declarar en una incapacidad permanente moral. Esto es por todos los básicamente casos de corrupción en los que está siendo investigado el mandatario peruano. Y muchos dicen, Mónica, que esta podría ser la vencida. La tercera es la vencida para sacar finalmente a un presidente que ha tenido que enfrentar desde el inicio de su mandato a un Congreso que obviamente no tiene apoyo, pero también ha tenido que enfrentar varias acusaciones. Estamos hablando también de una investigación del Ministerio Público por liderar una agrupación criminal que está obviamente afectando a la administración pública. Esto lo conoció hoy día el presidente Pedro Castillo cuando estaba precisamente reunido con el presidente Gabriel Boric. Se inicia también un proceso bien largo, Mónica. Tú sabes que el Congreso tiene que aceptar el debate de esta moción de vacancia, este proceso de vacancia. Se necesitan
por lo menos 52 votos para que esto se lleve a debate en el Congreso, y ahí entonces comienza este proceso por las investigaciones de corrupción que yo ya te mencionaba, las que están involucradas su familia, por las investigaciones también a sus exministros que han sido también acusados por corrupción. En definitiva, son varias las aristas que argumentan esta acusación, Mónica, porque dicen de que el presidente no está capacitado para gobernar Perú con todas estas acusaciones que tiene encima. Hay dos temas, porque por un lado, el concepto de incapacidad moral es el que es la nombre técnico que se le da, o la razón técnica que se da para poder ejercer este mecanismo de la vacancia. Pero es tan amplio que básicamente se puede meter cualquier cosa ahí, y ha sido usado desde izquierda a derecha, en general con todos los últimos mandatarios con más o menos éxito, pero ha sido demasiado recurrente el uso, es súper laxo el uso que se le ha dado, no digo con este, con todos los presidentes en los intentos y en los éxitos que han tenido de concretar en el Parlamento. Y esto refleja justamente una fragmentación política muy fuerte en el Congreso, y en este caso un mandatario que no tiene, como le pasó a Vizcarra, no tiene un partido. Él rompió con su partido que lo llevó al poder. Totalmente. Está difícil. Y es la tercera vez. Yo te decía, Mónica, que el año pasado, cuando llevaba meses en el cargo, tuvo que enfrentar su primer proceso de vacancia, el que no logró entrar a debate. El segundo sí logró. De hecho, Castillo tuvo que ir al Congreso a defenderse. Esa vez también se salvó Castillo, pero esta vez dicen que se le viene más difícil la situación, Mónica, porque estamos hablando de que consiguió 67 firmas este congresista que no pertenece a ningún partido. Es la cifra más alta de firmas que se recolectan en los últimos años contra un mandatario para iniciar este proceso de vacancia que, como te decía, todavía tiene que transitar por un largo camino, pero es parte de la crisis política que lamentablemente está viviendo hace muchos años Perú. Vamos a otra crisis política que está enfrentando también otro líder latinoamericano. Hablamos de Cristina Fernández. Falta poco ya para que se conozca finalmente la sentencia del caso Vialidad, y hoy día entregó su alegato final. La actual vicepresidenta de Argentina, expresidenta de ese país, atacó con todo, obviamente, al Poder Judicial. Dijo que el tribunal que la está juzgando es un pelotón de fusilamiento. Acusó nuevamente persecución política. Lanzó dardos contra Mauricio Macri, que dice, bueno, él endeudó a Argentina y hoy día está disfrutando del Mundial en Qatar, y yo tengo que enfrentar a la justicia. Eso es lo que dice Cristina Fernández. Súper mala la defensa, porque, o sea, en el fondo tú no te defiendes tú, sino que atacas a otro y dices otro es, según ella, corrupto, y yo, en cambio, no hice de ella que sea inocente. Sí, la oposición, de hecho, criticaba esa forma de Cristina Fernández de mencionar a otras personas para finalmente defenderse. Fueron casi 20 minutos de este alegato, que ella lo denominó como las últimas palabras. De hecho, subió después un documento donde desmonta todo este montaje hice del Poder Judicial para sacarla, y para básicamente, dice ella, para evitar que continúe ejerciendo cargos públicos. El 6 de diciembre, Mónica, se va a saber esta sentencia. La próxima semana escuchemos y veamos las reacciones al discurso de Cristina Fernández en la nota de Laura Soto. Últimas palabras. Nunca un término judicial tan apropiado para definir lo que es este juicio o este tribunal. Debo decir que esto, más que un tribunal del lawfare, en realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Con dardos directos en contra de la justicia argentina, Cristina Fernández daba inicio a las que serían, como ella misma las definió, sus últimas palabras en el marco del caso Vialidad, la causa por corrupción en la que se la acusa de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos. A diferencia de sus extensos discursos, a la vicepresidenta le tomó esta vez un poco menos de 20 minutos para nuevamente reiterar su inocencia y cargar en contra de los dos fiscales que piden 12 años de cárcel en su contra, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Y los fiscales Luciani y Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar. La sentencia estaba escrita. Lo que nunca pensé que iba a estar
tan mal escrito. Si bien no es la única causa judicial que ha tenido que enfrentar la exmandataria, es la única que alcanzó a llegar a la instancia de juicio oral y público, un proceso que se ha extendido por más de 3 años y medio. Todo se remonta a 2016, cuando la Dirección Nacional de Vialidad, bajo el gobierno de Mauricio Macri, realizó una auditoría a las obras públicas licitadas en la provincia de Santa Cruz durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, es decir, entre 2003 y 2015. El organismo determinó que hubo una concentración a un único grupo de empresas, específicamente el conglomerado perteneciente a Lázaro Báez, íntimo amigo de los Kirchner. ¿En serio que creen que nuestros gobiernos cometieron un fraude en perjuicio de la administración pública? Mi gobierno, que entregó un gobierno a un país desendeudado. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. En diciembre de 2019 y 7 meses antes de haber comenzado el juicio, Cristina hablaba por primera vez ante el mismo tribunal que este martes escuchaba su alegato final. Además de recordar aquella intervención, la vicepresidenta también aprovechó de criticar a la oposición y particularmente a la administración del expresidente Macri. Sin embargo, quienes trajeron al Fondo Monetario Internacional y 45.000 millones de dólares que no sabemos dónde están, esos no tienen ningún problema. Están en Qatar, mirando el Mundial. Dele ejemplo, señora, dele ejemplo. Es horrible una defensa. Yo le diría, no digas eso, no te podés defender diciendo que el otro también es un ladrón. Defendete vos, no te victimices. Santiago, ¿nos escuchás? Cuando se supo en agosto pasado del pedido de la Fiscalía de 12 años de cárcel, el caos se armó a las afueras del departamento de la exmandataria. Sus simpatizantes se apostaron día y noche frente al domicilio en el barrio bonaerense de Recoleta. Fue en ese contexto que Cristina sufrió un intento de asesinato mientras saludaba a sus seguidores. 12 días después de ese 1 de septiembre, Clarín nos regala esta tapa: la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Miren. Muchas gracias, doctora. Pocos minutos después de terminar su intervención, subió a sus redes sociales un documento titulado Las 20 mentiras de la causa vialidad, enlace que compartió en su apoyo el presidente Alberto Fernández. El kirchnerismo también salió a respaldarla. El veredicto final se dará a conocer el próximo 6 de diciembre, en una causa que también incluye a 12 imputados más. De ser condenada, son pocas las posibilidades de que termine en prisión, aunque lo que sí está en riesgo es su eventual regreso a la Casa Rosada y su cupo en el Senado. Bueno, el 6 de diciembre entonces se va a conocer la sentencia de este caso que, como decía Laura Soto, se ha extendido por más de 3 años. 12 años pide la Fiscalía y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Muy difícil de que ella entre a la cárcel por su fuero como senadora y también porque va a recurrir a la Corte Suprema Cristina Fernández. Pero sí podría impedirle entonces su eventual candidatura a la Casa Rosada, que dicen podría confirmar el próximo año. Mónica, vamos a ver una imagen impresionante que se dio a conocer hoy día. A ver si el señor director nos puede agrandar la imagen. Lo que se ve abajo brutal, de este barco petrolero gigantesco son 3 migrantes africanos, 3 nigerianos que viajaron durante 11 días en esa parte del timón que se denomina la platea del timón. Y es impresionante porque sobrevivieron 11 días y es en la zona donde están las marejadas, donde llega completamente de lleno a estos migrantes todo este viaje. Y afortunadamente ellos resultaron solamente con deshidratación y algunas heridas. Mostrémoslo, a ver si nos pueden poner a nosotros en pantalla para indicar lo gigantesco de este barco. Sí, por si alguien no alcanza a apreciarlo, la gente tiene visibilidad un poco reducida, aquí están ellos. Ese es todo el barco, esta es la parte del timón, como dice Mario, y ahí están los migrantes. 11 días estuvieron en ese lugar del barco. No es la primera vez, Mónica, ya se han encontrado otras historias similares. De hecho, son personas que van cambiando. Hay un pequeño agujero, hueco que hay ahí en esta parte del timón. Y ahí
cada día ellos van cambiando para poder dormir de manera más segura. Estos viajes se están obviamente multiplicando. Ha sido una situación y un problema que ha afectado a gran parte de Europa. Ellos zarparon desde Lagos, Nigeria, y cada día son más los polizontes, podríamos decir, migrantes que se cuelan en estos barcos que quieren entonces llegar a Europa. Ellos llegaron a Palmas de Canarias en España. Afortunadamente pueden contar esta experiencia, pero es lamentable lo que se vive día a día allá en Europa, en el mar Mediterráneo y en estas zonas. Un cementerio, decía un artículo, un cementerio de personas. Bueno, el Papa Francisco dijo que el mar Mediterráneo era prácticamente un cementerio de migrantes en los últimos años. El 2021, según la ONU, más de 1.532 personas murieron haciendo esta misma ruta, la de Nigeria a España. Así que una imagen potente que se ha viralizado en las últimas horas. Y Mónica, terminamos con también una historia increíble que llega de Estados Unidos. Fíjate que es la historia de Melissa Highsmith, que ella fue raptada cuando tenía solamente 22 meses en Texas. Hoy día tiene 53 años. 51 años después se pudo reencontrar con su familia. Fue la década de los 70, Mónica, cuando su madre, a quien vemos en las imágenes, encontró a una niñera que... Ella es Melissa Highsmith. Ella, de hecho, no tenía idea que sus padres... que ella había sido secuestrada. Es increíble. Porque ella vivía con una familia así como todo normal. Claro, todo normal. Cuando fue secuestrada, como te decía, cuando tenía 22 meses, por esta niñera que desapareció completamente, décadas en las que la policía, el FBI, no dieron pista alguna, y ellos nunca perdieron la fe. De hecho, ellos estaban trabajando con una ONG en Estados Unidos que ve todas las pruebas de ADN. Finalmente logró relacionar la prueba de ADN de esta familia con la de esta mujer. Cuando se la contactó, de hecho ella pensaba que era una broma, que era una estafa, y le tuvieron que decir, no, de verdad, tú fuiste secuestrada y hay una familia espérate, que me dejaste como plop. Buscándote. Esta niñera la rapta cuando tenía 22 meses, ¿ya? Y ella es la que se hace pasar como mamá. Sí, durante todo este tiempo. Fíjate que no hay, según los medios que estuve leyendo, no se ha entregado mucha información respecto a la raptora, la persona que, la mujer finalmente que la secuestró a esta niña. El delito ya prescribió, es muy difícil de que se inicien acciones legales contra esta mujer. De todas formas, la policía dijo de que va a iniciar una investigación. Ese es el momento cuando ella se reencuentra por primera vez con su familia. Pero ¿cómo logran dar con ella? O sea, ¿cómo su ADN estaba disponible? O sea, hay una ONG y de hecho hay especialistas en genealogía, en pruebas de ADN. Ellos se contactaron precisamente con esta ONG. De hecho, la familia dice que ellos nunca tuvieron el apoyo del FBI. ¿Pero cómo llegó el ADN de ella, de la mujer raptada cuando era niña? Esta ONG tiene un banco de ADN impresionante y ellos trabajan con este tipo de informaciones, con este tipo de casos. ¿O será que ella sospechaba algo y por eso había entregado su ADN? Ella nunca sospechó, de hecho, como digo, no se convencía de que esto hubiese sido de realidad. Y claro, según algún medio, la persona que la secuestró admitió de que ella no era su madre, pero eso fue todo el detalle que le dijo. Pero imagínate una las cosas historia familiares impresionante, Mónica, 51 años después, darte cuenta de que toda la familia con la que creciste fue la persona que te secuestró y que tus padres estaban vivos, se sentía abrumada, pero en el fondo estaban muy felices y sus padres obviamente no podían creer que finalmente dieran con el paradero. Bueno, también el trabajo de ellos de nunca rendirse, Mónica, de estar todos los años buscando a esta mujer, finalmente dio sus frutos, así que es una historia que es horrible, obviamente, como inicia, pero que termina, aunque 5 décadas después, de la mejor forma. Qué bonito final. Por fin, Mario. No quise dar ninguna introducción al principio. No, porque ya veía yo que... Yo veía que todo terminaba pésimo, pero no, termina bien. Ha traído Mario una historia que termina bien al noticiero. Ya, bien. Ok, debe ser que el espíritu navideño está contagiando al Grinch. No. Al Grinch internacional. Por las vacaciones. ¿Ah? Por las vacaciones. Ah, claro, es que como tiene tantas vacaciones y vuelve con buen ánimo y trae noticias esperanzadoras. Ya. Nos vamos a la pausa y cambiamos al Grinch al regreso por Rodrigo Herrera con todo el deporte. Volvemos con lo más. Estás viendo CNN Prime. Y esto es una noticia gravísima que recoge en nuestro sitio web, pero que cabe la pena mencionarlo y es importante así decirlo.
la da a conocer CIPER Chile. Hace pocos momentos CIPER Chile, y lo recogemos así en nuestra página web, sube una información, una denuncia sobre el caso Basuras, y es que el fiscal Morales mantuvo una relación con una testigo clave para el caso Basuras y la asesoró en un documento donde ella se desiste de sus acusaciones. Era una testigo clave para sustentar el caso Basuras y él la asesora en esta declaración. El persecutor, dice CIPER Chile, reconoció que entonces tenían una estrecha amistad y que después fueron pareja. Con el desistimiento de esta testigo clave, entonces, es muy difícil llevar adelante lo que se estimaba en ese tiempo como la Fiscalía, como una de las principales redes de corrupción en los municipios. Una acusación gravísima en contra del candidato fiscal nacional, que mañana enfrenta su votación a favor o en contra en el Senado. Una información que pueden revisar en completo, este reportaje de CIPER Chile que recogemos en nuestra página web de CNN Chile. Termina CNN Prime, por seguro que mañana les vamos a contar las repercusiones de esta noticia gravísima. Viene CNN Tiempo, por supuesto, y luego Futuro 360 con doña Paloma Ávila. Así es que no se lo pierdan, está imperdible. Martes 29 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.